Hola, soy Luis Gabriel Ortega Silva. Hoy hablaremos de sífilis, una actualización en diagnóstico y tratamiento. Una noche con Venus y una vida con Mercurio fue la frase que se popularizó a principios del siglo XVIII y que usaban los hombres para manifestar que habían contraído la sífilis, haciendo referencia a Venus como las mujeres con las que habían tenido sus aventuras, y al mercurio porque era el único tratamiento disponible en esa época. La sífilis se debe a la infección por el treponema pallidum, una espiroqueta que no puede sobrevivir durante un tiempo prolongado fuera del cuerpo humano. El treponema pallidum ingresa a las mucosas o a la piel, alcanzando luego los ganglios linfáticos, y en pocas horas se disemina rápidamente en todo el cuerpo. Existen por lo menos 3 subespecies conocidas: el treponema pallidum pallidum, causante de la sífilis, que es el tema del día de hoy; el treponema pallidum pertum, causante de la frambesia, también llamada buba o piam; y el treponema pallidum endemicum, causante del vejel, sífilis endémica a nivel del subsahara africano. A veces también se incluye otras subespecies de treponema como el caretium, causante de la pinta o mal de pinto. La clasificación de estas subespecies se basa tanto en la diferenciación clínica sintomatológica y también como los cambios genéticos entre estas especies de treponema. Existe también más treponemas que habitan como comensales, de los cuales se han identificado alrededor de 10 especies, una de ellas que vive en cavidad oral o también en la piel en el prepucio. El treponema pallidum pallidum es una especie de bacteria del género treponema compuesta entre 8 a 20 espiras enrolladas, lo cual le da un movimiento de rotación similar a un sacacorchos. Mide de 5 a 20 micras de largo y 0.5 micras de diámetro, y es una espiroqueta que no se tiñe a la tinción de grano. Es altamente contagiosa, es causante de varias enfermedades clínicas o presentación variada en el ser humano. Su estructura básica consiste en un filamento axial incluido en un cilindro helicoidal del citoplasma. Este filamento es morfológicamente similar al flagelo bacteriano. No solamente le va a otorgar la movilidad, sino que además una destreza bastante amplia para evadir nuestro sistema inmune. No se puede cultivar y no se puede observar a través de la microscopía del campo claro convencional. Se requiere una microscopía especializada de campo oscuro para poder ser visualizada. Hablemos ahora de la historia natural sin tratamiento. Después de un periodo de incubación de 10 días a 6 semanas, 3 semanas en promedio, en el sitio de la inoculación, que puede ser en boca, en pene, vagina o en el ano, se presenta una pápula que no es dolorosa, que rápidamente se ulcera, convirtiéndose en una llaga circular ovalada con un borde rojizo, parecida a una herida abierta, pero indolora. A esto se le denomina el chancro. Es con unas características bastante particulares, ya que su consistencia de este chancro es cartilaginosa, tanto en su base como en sus bordes. En el varón, los chancros suelen localizarse en el pene o dentro de los testículos, aunque también en el recto, dentro de la boca o en los genitales externos, mientras que en la mujer las áreas más frecuentes son el cuello uterino, los labios genitales, tanto mayores como menores. Durante esta etapa de chancro es muy fácil su contagio, sobre todo con las secreciones que genera este tipo de lesión. Una persona infectada durante esta etapa puede infectar a su pareja al tener relaciones sexuales sin protección. El chancro desaparece al mes o mes y medio, pero no porque el enfermo esté curado, sino porque aparece ya la segunda etapa de esta infección,
la etapa secundaria de la sífilis o sífilis secundaria. Esta puede presentarse medio año después de la desaparición del chancro y dura alrededor de 3 a 6 meses. Provoca unas ronchas en forma de rosácea, que son indoloras, que también se le conoce con el nombre de clavos sifilíticos o rosácea sifilítica. Aparece en las palmas de las manos y las plantas de los pies. A veces puede también aparecer en otros sitios como el pecho, cara o espalda. Se puede acompañar algunas veces de fiebre, dolor de garganta y de las articulaciones, síntomas sistémicos como pérdida de peso, caída de cabello, caída de las cejas, cefaleas y también la falta de apetito. A veces hay unas erupciones que son planas, que se les denomina condylomas latum, provocan alrededor formaciones alrededor genital o también alrededor del ano. La rosácea sifilítica puede ser muy contagiosa si existe heridas, pudiendo incluso contagiar a alguien con el hecho mismo de darle la mano. Cuando esta segunda fase termina, la sífilis permanece en el organismo durante mucho tiempo, y esto es lo que se llama latencia. Si este tiempo es menor de un año, se llama fase latente temprana. Si dura más de un año, es una fase latente tardía, hasta que luego aparece la tercera fase, la sífilis terciaria. Algunas veces puede aparecer recurrencia de las presentaciones de la segunda etapa mucocutánea, alrededor del 24% durante la segunda etapa. Es importante conocer que durante el primer año de la infección es frecuente la invasión del treponema al sistema nervioso central. Este se estima entre el 25 al 60%, donde el treponema invade el sistema nervioso durante el primer año. A esto es lo que se le conoce como una neurosífilis precoz. Muchos de los pacientes estarán asintomáticos durante esta época, pero alrededor del 5% podrían desarrollar una meningitis tipo neuritis o afectación ocular o una enfermedad meningovascular durante el primer año de infección. En la tercera fase, también llamada fase final, puede ocurrir tan temprano en un año o tan tardío después de 15 a incluso 20 años después del inicio de la infección. La sífilis se vuelve a despertar para atacar directamente o nuevamente el sistema nervioso central, lo cual se llamaría ya una sífilis tardía, o otro tipo de órganos, como es, por ejemplo, los trastornos a nivel cardiovascular. Trastornos oculares, lesiones cerebrales, lesiones en médula espinal, pérdida de la coordinación de las extremidades, aneurismas o la aparición de gomas. Recordar que en esta etapa no se considera contagiosa. Hablando un poco más sobre la neurosífilis, la invasión del treponema en el sistema nervioso central puede ser tan precoz que puede ser en términos de días o tan tardío después de varios años. La probabilidad de desarrollar neurosífilis temprana es alrededor del 6% en sus formas meníngeas y un 15% en sus formas meningovasculares. Formas tardías como la parálisis general en un 5% de los pacientes y el tabes dorsal en un 9%. El encontrar las pupilas de Robertson, si bien son poco frecuentes, pueden ayudar mucho al clínico a caracterizar esta forma de neuroinfección de sífilis terciaria. Las pupilas de Robertson presentan una función visual intacta, salvo que sus pupilas son irregulares, asimétricas a la reacción fotomotora, y sin embargo la reacción de convergencia se mantiene conservada. Es posible encontrar atrofia del iris, aunque este signo puede ser variable. El riesgo o la probabilidad de neurosífilis, según el valor de la serología no treponémica, se ha relacionado de acuerdo a estos análisis estadísticos, confirmando que los pacientes con una dilución mayor de 32 tienen significativamente más probabilidad de tener neurosífilis. Más aún, está relacionado este valor
en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia tipo VIH-Sida. Aún existe controversia si realizar una punción lumbar va a favorecer un diagnóstico oportuno para la detección de neurosífilis en los pacientes, sobre todo pacientes con VIH, y más aún si están asintomáticos. Recordemos que los pacientes con VIH son más susceptibles de la invasión del sistema nervioso central, sobre todo con niveles de CD4 bajos, más si tienen una serología muy alta por encima de 64 diluciones. Los pacientes que presenten síntomas neurológicos se les debe hacer punción lumbar. Otras formas, como una clasificación incierta de su sífilis, también podría facilitar el encontrar neurosífilis al hacer una punción lumbar, y por lo tanto sería a favor de esta práctica. Por otra parte, también puede existir de que la evidencia de hacer una punción lumbar no sea favorable. Recordemos que los pacientes con VIH pueden tener pleocitosis, lo cual es un hallazgo frecuente, pero no es específico para la neurosífilis. Lo mismo, el hecho de tener proteínas altas en el líquido es también inespecífico para este caso. La realización de pruebas treponémicas o del RPR puede arrojar numerosos falsos positivos. Por lo tanto, por consenso, la recomendación es hacer el BRDL. Aunque es específico en líquido cefalorraquídeo, la sensibilidad nos llega al 50%. Otros estudios han mostrado que el hecho de realizar una punción lumbar no mejora el pronóstico. Como regla general, un líquido cefalorraquídeo normal descarta el diagnóstico con una buena certeza, pero uno anormal no lo confirma. La pregunta sería, ¿siempre hay que hacer punción lumbar ante la presencia de síntomas neurológicos? Pues bien, si el paciente solo presenta síntomas oftálmicos, la probabilidad de obtener una punción lumbar normal sería de un 40%. Y con síntomas auditivos, es decir, una otosífilis, hasta el 90%. Vamos a encontrar un líquido cefalorraquídeo completamente normal, lo cual no estaría justificada esta práctica. Los hallazgos más típicos de un líquido cefalorraquídeo en el caso de una neurosífilis serían una reacción leucocitaria mayor de 5 células por campo, proteínas mayor de 40 o una glucosa baja. El BRDL puede ser positivo, lo cual sería específico pero poco sensible, ya que alcanzaría hasta el 50% de los casos. Recordar que no se debe hacer RPR ni tampoco prueba treponémica, ya que ambos pueden tener alto número de falsos positivos. Y de todas maneras, las pruebas treponémicas positivas en líquido cefalorraquídeo no te indican si es una infección reciente o una infección ya tratada previamente. En general, las pruebas de detección de sífilis las dividimos en dos grandes grupos: las pruebas diagnósticas no treponémicas y las pruebas diagnósticas treponémicas o específicas. Las pruebas no treponémicas, que lo que hacen es detectar los anticuerpos dirigidos contra el antígeno lipídico, esto es contra el complejo del antígeno cardiolipina lectina colesterol, anteriormente llamada reaginas. Repito, este método no es específico y de este tenemos dos tipos. Una que es el RPR o reaginas plasmáticas rápidas y la otra es el BDRL. También por sus siglas en inglés, pruebas de laboratorio de investigación de enfermedades venéreas. Esta última, el BDRL, está avalado para hacer tanto pruebas en sangre como en líquido cefalorraquídeo. La presentación de falsos positivos con pruebas no treponémicas es frecuente, debido a que no son específicas. Se pueden dividir en condiciones agudas o condiciones crónicas. Los primeros persisten hasta un máximo de 6 meses, y entre ellos tenemos la hepatitis, la mononucleosis infecciosa, la neumonía viral, varicela, sarampión y otras infecciones
virales, como la malaria, la misma vacunación o inmunizaciones y el error de laboratorio y el embarazo. En este último caso puede fluctuar un falso positivo con pruebas no treponémicas durante el embarazo entre el 20 y el 40%. Las condiciones crónicas son aquellas que perduran sus falsos positivos por más de 6 meses y se asocian a enfermedades del tejido conectivo, anomalías de las inmunoglobulinas, adicciones a narcóticos, lepra, neoplasias malignas e incluso la misma vejez. En estos casos, los títulos pueden ser iguales, persistentes, pero por lo general menores a 4 diluciones. Presentan falsos negativos en el periodo de ventana. Recordar, las pacientes con inmunodeficiencias también pueden causar falsos negativos y el efecto de prozona que hablaremos más adelante. Las pruebas diagnósticas treponémicas son específicas contra los determinantes antigénicos del treponema pálido. Entre estas están las pruebas de FTA-ABS, las pruebas TPI, las pruebas rápidas, cuyo método más común es la inmunocromatografía. También están las pruebas de ELISA o de inmunoanálisis y el Western blot. Estas son para la detección contra anticuerpos específicos o treponémicos. También se pueden presentar falsos positivos con pruebas treponémicas, aunque en ciertas condiciones del huésped se han asociado con resultados inexactos, aunque mucho más raros. Pacientes con lupus eritematoso, presencia de niveles altos de anticuerpos heterófilos en pacientes con enfermedades infecciosas, mononucleosis y algunos individuos con lepra. También se ha visto en pacientes con enfermedad del colágeno y adicción a drogas. Las pruebas rápidas que hacemos normalmente como para tamizaje dentro también de los programas de detección de VIH corresponden a pruebas treponémicas. Recordemos que las pruebas treponémicas o específicas, una vez son positivas, muy rara vez se hacen negativas. Incluso los títulos que arrojan algunas pruebas treponémicas no se correlacionan con la actividad de la enfermedad. También debemos de ser enfáticos en que no se puede usar este tipo de pruebas treponémicas para hacer el seguimiento de la respuesta al tratamiento. El periodo de ventana, que es el lapso que transcurre desde la infección hasta que las pruebas de diagnóstico son capaces de detectar los anticuerpos, es muy variable. En el caso del RPR y VRDL, oscila entre los 10 a 14 días después de la aparición del chancro sifilítico. El ELISA es un poco más precoz, alrededor de los 5 días después de la presentación de esta lesión. El FTA-ABS puede tener una variabilidad entre los 5 a los 7 días y otras pruebas como el TPA entre los 7 a 10 días, aunque algunas veces es difícil corroborar en todos los casos. La evolución natural de los títulos de las pruebas puede variar también de acuerdo a cada una de ellas. Por ejemplo, miren, en las pruebas no treponémicas como RPR o VRDL se describe una curva que puede llegar a su máximo durante la infección secundaria y esta va disminuyendo en la sífilis latente y ser menor en la sífilis tardía o terciaria. Esto explica los resultados altamente variables, incluso algunos falsos negativos que pueden ser observados en estas fases tardías. Las pruebas no treponémicas que se utilizan no solamente para diagnóstico, sino también para la evaluación de la eficacia del tratamiento, tienen una baja sensibilidad en la sífilis primaria temprana y por ser inespecíficas pueden presentar resultados falsamente reactivos. Las más empleadas, como habíamos hablado, la RPR y VRDL, la primera, la RPR, tiene mayor sensibilidad en las etapas primarias, mientras que en el resto de la enfermedad se asemeja al VRDL. La especificidad de ambas es similar. En los
últimos años, si bien la RPR ha sido la más utilizada por ser una técnica de una lectura más sencilla, continuamos viendo muchos laboratorios que continúan haciendo las pruebas de BRDL. Lo que se recomienda actualmente es que una vez se haga el diagnóstico y el seguimiento con una de esas pruebas, hay que seguir haciendo con las mismas. Es decir, si usted hace el diagnóstico con BRDL y después de iniciado el tratamiento, la reducción de las serologías debe hacérsela con la misma técnica, debido a que el RPR puede dar valores mucho más altos que el BRDL y confundir si realmente estamos viendo una respuesta o no al tratamiento. Como habíamos hablado, hay un efecto que se llama el fenómeno de Prosona que puede dar falsos negativos. La RPR y el BRDL pueden presentar el fenómeno de Prosona, que ocurre más o menos entre el 1 y el 2% en las sífilis secundarias principalmente, aunque puede llegar hasta el 10%, y esto sucede como consecuencia de que los anticuerpos que circulan en exceso están o incompletos o bloqueados por la reacción antígeno-anticuerpo, reduciendo de esta manera pues artificialmente los títulos. En algunos casos incluso puede dar resultados, como habíamos hablado, negativos incluso con la sintomatología de sífilis secundaria. Cuando el laboratorio tiene la información adecuada, desarrollará una variante de la técnica para desbloquear este fenómeno, que es aumentar el número de diluciones. El fenómeno de Prosona entonces se debe a la no aglutinación o a una aglutinación incompleta y solamente se puede evidenciar cuando el laboratorio hace diluciones altas de la muestra. Recordar que en los pacientes con VIH es un hallazgo frecuente y es más frecuente en la infección por sífilis secundaria. ¿Sí? Es importante que si se sospecha esta reacción clínica, hay que informar al laboratorio que repitan la muestra, pero que la diluyan o, en su caso, pues hacer una prueba treponémica para descartar el caso. Existen dos tipos de algoritmos para hacer el diagnóstico de la sífilis. El primero de ellos, que es el algoritmo tradicional, donde hacemos primero una prueba no treponémica, por ejemplo un RPR. Si esta prueba es reactiva, la confirmamos con un test treponémico. Si el test treponémico es reactivo, entonces hacemos el diagnóstico de sífilis. Si la prueba treponémica es negativa, descartamos la sífilis y lo que estamos evidenciando es un falso positivo. Pero hay otro algoritmo que se denomina algoritmo reverso, que es primero hacer una prueba treponémica, el cual si es positivo o es reactivo, hacemos una prueba no treponémica. Si esa prueba no treponémica nos da reactivo en cualquier dilución, hacemos el diagnóstico de sífilis. Este tipo de algoritmo reverso es el que se implementa en el caso de búsqueda de sífilis gestacional y también se debe implementar para los casos de búsqueda de sífilis en pacientes con VIH. Siempre tener en cuenta para este algoritmo reverso los antecedentes de sífilis previa tratada en los pacientes, debido a que la prueba treponémica es positiva durante toda la vida a pesar de haberse curado con el tratamiento antibiótico. Hablemos de tratamiento de la sífilis y para esto vamos a hablar cada una de las etapas de su clasificación. El tratamiento de la sífilis temprana, primaria y secundaria y la latente menor de un año, es decir, la latente temprana, sin signos ni síntomas neurológicos, se hace con penicilina benzatínica 2.400.000 en una sola dosis. No se ha demostrado que dosis adicionales de penicilina, o sea, es decir, dar 3 dosis,
o la adición de otro antibiótico, como dar un antibiótico por vía oral, cefalexina, amoxicilina, mejore el pronóstico. La recomendación actual es que la sífilis menor de un año debe ser tratada con una sola dosis de penicilina, 2.4. En la sífilis de latente temprana, también que no haya hallazgos neurológicos, recordar que para hacer este tipo de diagnóstico de sífilis latente temprana debemos de tener la certeza de que las serologías previas que estén documentadas en la historia clínica son negativas. Algunos programas, como los programas de VIH que normalmente hacemos serologías cada año o cada 6 meses, nos permite ver cuál es el estado de su serología previo al momento de hacer el análisis de los resultados actuales. Incluso podemos ver que el incremento en 2 diluciones de una serología que previamente era positiva ya tratada, también podemos hacer el caso de un diagnóstico de una sífilis temprana. El encontrar síntomas claros de una sífilis primaria por el hallazgo del chancro, o una sífilis secundaria en el caso, por ejemplo, al encontrar una rosácea sifilítica, por ejemplo. Cuando hay antecedentes de exposición clara menos de un año por los factores de riesgo de una exposición, de tener relaciones sexuales sin protección, o una pareja donde tiene síntomas recientes, ya sea primarios o secundarios, también podría ayudarnos clínicamente a clasificar en una latente temprana, y para estos casos se debe usar la penicilina benzatínica también en única dosis. Es diferente ya el tratamiento para la sífilis latente tardía o una duración desconocida o una duración más de un año. Si nosotros no tenemos esas serologías previas, pues lo mejor es clasificar como una latente tardía, o si el incremento de 2 diluciones de serología ha ocurrido más de un año. Si hay ausencia de síntomas claros de sífilis primaria o secundaria, el paciente está totalmente asintomático o no hay una exposición clara, o si la hay, pues ocurrió más de un año, o si la pareja pues actual es asintomática o es desconocida. Entonces, si no hay una evidencia que nos confirme de que la infección ocurrió en menos de un año, es mejor clasificarla como sífilis latente tardía. Para este caso, el tratamiento es también con penicilina benzatínica 2.4, pero 3 dosis, una dosis por semana. En el caso de la neurosífilis, el tratamiento es con penicilina cristalina, entre 18 a 24 millones diarios divididos cada 4 horas, o de manera continua durante un tiempo de 4 a 14 días, vía parenteral. En el caso de tratamiento de las parejas, si el contacto es previo a menos de 90 días, en el caso de una sífilis primaria, secundaria o latente temprana, hay que tratar a la pareja como una latente temprana, es decir, con penicilina benzatínica 2.4 única dosis, así aunque la pareja tenga una serología negativa. Si el contacto previo de la pareja ha ocurrido más de 3 meses, más de 90 días, hay que tratar también como una temprana en el caso de que no haya la disponibilidad de hacerle serología a la pareja, o no hay posibilidad de hacer seguimiento, o su seguimiento es incierto. Si la serología de la pareja es negativa y podemos hacerle a la pareja la posibilidad de seguimiento, de volverle a repetir 3 meses después, hasta ese momento no se requiere tratar a la pareja. Si la serología es positiva en la pareja, hay que evaluar de manera individual y tratar de manera individual si se trata de una sífilis menor de un año o mayor de un año. En estos casos, cuando la pareja tiene
cuando no se le puede hacer la serología o es incierta, la vamos a tratar también como una sífilis temprana, es decir, con una única dosis de penicilina benzatínica. Aquí tenemos este cuadro donde vemos las diferentes etapas de la infección por sífilis. La primaria, donde el tratamiento es con única dosis de penicilina. La secundaria, también con única dosis de penicilina. Latente temprana menor de un año, única dosis de penicilina. Si es una latente tardía más de un año, la recomendación son las 3 dosis de penicilina 2.4, y en el caso de sífilis terciaria debe hacerse también con 3 dosis de penicilina benzatínica, excepto en los casos de neurosífilis, donde el tratamiento no se hace con penicilina benzatínica por su baja penetración del antibiótico en la barrera hematoencefálica, y la recomendación es hacer la parenteral endovenosa con cristalina, penicilina cristalina, durante un tiempo de 10 a 14 días. En el caso de mujeres gestantes se hace igual con la clasificación si es primaria o si es secundaria o latente menor de un año con única dosis de penicilina, y si es latente mayor de un año o terciaria o neurosífilis, pues ya respectivamente con penicilina 3 dosis, y si es neurosífilis con cristalina por 10 días. Hay tratamientos alternos para aquellos casos de contraindicación de la aplicación de la penicilina, como tipo alergia demostrada a los betalactámicos. La opción alternativa es la doxiciclina. En el caso de la infección primaria o secundaria o latente menor de un año, se debe hacer con doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas durante 14 días. Y para los casos de una sífilis latente mayor de un año, en este caso se debe prolongar de 14 pasar a 28 días de uso de doxiciclina. Para el caso de las sífilis terciarias y gestantes, debe hacerse la desensibilización de penicilina, porque la recomendación es hacer como tratamiento, no hay tratamiento alternativo y debe hacerse con penicilina 3 dosis 2.4. Y en el caso de neurosífilis, si no se puede hacer desensibilización, pues estaría la opción de la ceftriaxona durante el mismo tiempo de uso de 10 a 14 días. En ningún caso se recomienda el uso de la citromicina como tratamientos alternativos para el manejo de sífilis. En el caso de sífilis gestacional, pues si bien las recomendaciones, incluso la recomendación de guía práctica clínica en Colombia nos dice de que en la sífilis primaria gestacional o secundaria gestacional o latente temprana se debe hacer con una única dosis de penicilina 2.4 millones, y que para los casos de sífilis latente tardía, o sea mayor de un año, y terciaria para gestantes debe hacerse con 3 dosis de penicilina. Existe mucha evidencia e incluso expertos recomiendan que para aquellos pacientes gestantes que van a recibir solamente una dosis de penicilina 2.4 millones, se puede dar una segunda dosis una semana después. Esta indicación solamente se está recomendando para aquellos casos de mujeres gestantes con sífilis en etapas tempranas menor de un año, y esta es la recomendación pues del American College en Gineco-Obstetricia, que salió en el año 2020. Una reacción que puede aparecer después de la aplicación de la penicilina es la reacción de Harish. Es una reacción sistémica que se produce al cabo de 1 o 2 horas después del tratamiento de la sífilis con penicilina. Consiste en la aparición de fiebre, mialgia, cefalea, taquicardia y vasodilatación.
Es frecuente más que todo en la sífilis secundaria, pero también puede aparecerse en el embarazo y en pacientes con VIH. Es un cuadro autolimitado, es un cuadro que puede ser tratado con AINES, ¿sí?, en las siguientes 4 horas después de su aparición. Recordemos entonces, la reacción de Harris presenta síntomas sistémicos, se puede confundir muy fácil a una reacción alérgica a la penicilina, salvo que el rash no produce picor o rasquiña. Hay síntomas sistémicos como la artralgia, las fiebres y el malestar general, y esto se debe pues precisamente a la acción del antibiótico sobre el treponema y el treponema pues liberando sus toxinas. Es más frecuente en los pacientes con VIH que en pacientes no VIH, y pues en las embarazadas la reacción de Harris puede llegar al 40%. Se ha visto que las pacientes gestantes pueden presentar algunas anormalidades en sus condiciones de hallazgos fetales, como la reducción de la frecuencia cardíaca fetal y la disminución de los movimientos fetales. Por lo tanto, hay que advertir en todas las gestantes que después de la aplicación de la penicilina estar muy atentos a estos hallazgos de reacciones anormales en las primeras horas. Ahora entremos a un breve capítulo de cómo se hace el seguimiento después del tratamiento. Como regla general, el control de serología se debe hacer a los 90 días. No se debe esperar que después de 90 días la serología sea más baja. El seguimiento se hace con las mismas pruebas. Si la hizo el diagnóstico con RPR, debe hacerse o seguir haciéndose con RPR. Si es con VRDL, seguirá haciéndose con VRDL. No se debe hacer seguimiento con pruebas treponémicas. El seguimiento se hace con pruebas no treponémicas. Se hacen los seguimientos cada 3 meses, 3, 6, 9 meses y el año. Se va a esperar que la serología después de 3 meses de terminado el tratamiento sea una serología o igual o una serología más baja para hablar de curación o de tratamiento eficaz. Una serología baja en más de 2 diluciones de diferencia con respecto a la primera. Es decir, un ejemplo, si un paciente tiene 64 diluciones, a los 3 meses se espera que estaría en las mismas 64 o por lo menos que haya bajado 2 diluciones, es decir, que haya bajado a 16. En ese caso, vamos a decir de que es un tratamiento eficaz. La reducción de una dilución o un incremento de una dilución no es significativa, es decir, que de 64 pase a 128 no es significativa, o de 64 que pase a 32 no es significativa ese cambio en las diluciones. Un paciente, por ejemplo, que presenta una serología en 1 en 256 es igual que si tuviera una dilución en 1 en 512. Entre estas no hay diferencias estadísticas porque apenas ha incrementado una sola dilución, y por lo tanto lo vamos a considerar de que sigue el paciente con el seguimiento normal de cada 3 meses y no vamos a hablar de una falla en el tratamiento. Si el paciente no tiene VIH y acabamos de tratar una sífilis temprana de menor de 1 año, o sea primaria, secundaria o latente menor de 1 año, se espera que el declive o la reducción en más de 2 diluciones de la serología sea a los 6 meses de haber terminado el tratamiento. Es decir, a los 3 meses, 90 días, hacemos el primer seguimiento, pero es a los 6 meses donde vemos la verdadera reducción de esas 2 diluciones para hablar de un tratamiento efectivo. En cambio, si
la sífilis fue mayor de un año, una latente tardía o una terciaria, la reducción en más de 2 diluciones puede demorarse hasta un año. Un año. Y en el caso de pacientes con VIH, en sífilis temprana, la reducción de más de 2 diluciones sucederá al año y en sífilis tardía hasta 2 años. Gran parte de los pacientes, un 40% de los pacientes, mantendrá una serología reactiva por varios años y esto es lo que llamaríamos una huella inmunológica. ¿Cómo se considera una falla del tratamiento? Pues acabando de revisar lo que hemos visto en estos cuadros, sería una persistencia o una recurrencia de los síntomas y los signos o un aumento de la serología, 2 diluciones o más, que persistan por el tiempo dependiendo de la sífilis que hemos tratado. Para una sífilis menor de un año sería a los 6 meses y una sífilis mayor de un año después de 12 meses la persistencia de más de 2 diluciones en comparación a la inicial. Una verdadera falla nos permitiría pensar en una reinfección y debemos de considerar una punción lumbar para antes de hacer un retratamiento. ¿Qué pasa si en el control después del tratamiento no hay respuesta? Vamos a considerar la punción lumbar, pero no hay una evidencia de que repetir el tratamiento en estos casos mejore la respuesta. Cada caso siempre lo debemos de evaluar de una manera individual. ¿Qué pasa si se olvida una dosis de penicilina? Si bien es aceptable que pueda entre dosis y dosis pasar hasta un máximo de 10 a 14 días, y si no ha pasado más de estos 14 días, pues se debe continuar el esquema de las 3 dosis como se habían programado. En otras palabras, es el tiempo máximo que podemos dar de espera entre dosis y dosis, 14 días. Si bien la farmacología sugiere que el tiempo máximo puede ser 9 días entre las dosis, la recomendación actual, que es en las embarazadas, una dosis perdida puede ser inaceptable y en ellas se recomienda reiniciar el esquema. Algunos guías nos dicen que en las mujeres gestantes el tiempo máximo de espera no debe sobrepasar los 9 días. Existen siempre la pregunta sobre la alergia a la penicilina. Hay 5 puntos que nunca nos debemos olvidar sobre este aspecto. La primera es que la alergia a la penicilina, si bien es reportada en el 10% de los casos, pero una vez evaluado estos casos, este 10% de pacientes que nos dicen que son alérgicos a la penicilina, se ha visto que el 90% no tienen sensibilidad mediada por hemoglobina E cuando se realizan pruebas específicas cutáneas para detección de la alergia. Eso quiere decir de que muchos de los pacientes que nos dicen que son alérgicos, probablemente el 90% no lo son. Los pacientes alérgicos a la penicilina no necesariamente son alérgicos a las cefalosporinas. Hay estudios de investigación que han visto que una alergia confirmada a la penicilina, el 97% va a tolerar bien una cefalosporina y el 99% va a tolerar los carbapenémicos. Tercero, siempre cuando nosotros etiquetamos un paciente como alérgico a la penicilina por una falla en nuestro anamnesis o en nuestro interrogatorio, lo vamos a llevar a ese paciente a un mayor uso de antibióticos. El 55% de los pacientes que no son alérgicos a la penicilina, pero ya se los ha tildado como tal, pueden aumentar el riesgo de adquirir un estafilococo aureus resistente a meticilina y un 35% van a tener mayor riesgo de infecciones por Clostridium difíciles debido al sobreuso de antibióticos no betalactámicos. Los antibióticos betalactámicos continúan siendo una de las principales causas de shock anafiláctico.
eso es verdad. Aunque la mayoría de los síntomas que se atribuyen a la alergia a la penicilina no son realmente alergia a la penicilina, como es un dolor o distensión abdominal. Muchos de ellos son compatibles con efectos adversos del antibiótico y no son una verdadera alergia. Existen pruebas de alergia de detección a la penicilina que pueden ser costo efectivos. Sin embargo, estas pruebas de alergia a la penicilina tienen que hacerse en un ambiente especial. 2 horas antes de hacer la prueba se usan pruebas de combinación de prueba cutánea y prueba de control. La prueba control es el uso de la histamina. Luego la inyección de una prueba control de solución salina y luego la aplicación especial de una penicilina especial, la cual tiene una dilución específica y que algunos laboratorios con un costo elevado pues la pueden realizar, y debe ser realizado por un personal capacitado en un ambiente seguro. Estas pruebas no tienen un valor predictivo positivo muy bueno, no llegan ni siquiera al 30 o al 50% para la detección de alergia a la penicilina. Claro está que un valor predictivo negativo puede llegar hasta un 100%. Por ahora nosotros estamos haciendo un buen interrogatorio en el caso de paciente que sea alérgico a la penicilina, interrogar muy bien por qué sucedió este evento, en qué ámbito y con qué antibiótico fue el que causó dicha alergia para poderlo clasificar. Finalizamos con este caso clínico. Es un hombre que tiene sexo con hombres de 32 años, es paciente viviendo con VIH, tiene unas lesiones sugestivas de sífilis secundaria. Hace 5 años sus serologías posteriores eran negativas, entonces es un paciente que consulta por unas lesiones secundarias por sífilis, pero hace 5 años las serologías que él venía haciéndose año tras año estaban negativas. La serología actual le salió 1 en 64. Entonces el médico lo que hace es ordenar una sola dosis de penicilina benzatínica 2.4. A los 90 días se repite nuevamente la serología y el resultado es 1 en 128. El paciente dice que no ha tenido exposiciones a riesgo, por lo tanto se está descartando el riesgo de reinfección. Su pareja fue tratada incluso. Luego se vuelve a repetir 90 días después, es decir, a los 6 meses después de haber terminado el tratamiento con la dosis única de penicilina. Ya a estos 6 meses la serología nos aparece 1 en 16. Entonces tenemos la primera, 64, y ahora 1 en 16, 6 meses después. El médico lo llama nuevamente al año para repetirse nuevamente la serología y a los 12 meses el resultado es 1 en 8 diluciones. Como estamos viendo este caso, la pregunta sería, bueno, ¿fue apropiado el tratamiento de dar una sola dosis de penicilina? ¿Qué errores pudo haber tenido en el seguimiento? Pues bien, lo primero que estamos viendo es de que efectivamente se trata de una sífilis menor de un año. ¿Por qué razón? El paciente venía hace 5 años haciéndose sus serologías, normalmente anual, y todas eran negativas. Fue en el último control que le apareció 1 en 64. Por lo tanto, la aplicación de una sola dosis de penicilina es la correcta. Segundo, 3 meses después de la serología pasó de 64 a 128, es decir, subió una dilución, lo cual no es significativo, lo cual obedece dentro del error técnico normal que puede dar estas pruebas técnicas manuales. Por lo tanto, en ese caso la estamos interpretando de que la serología prácticamente no subió. Como es paciente con VIH, en sífilis latente temprana, las serologías se demoran de 6 meses a 1 año para que disminuyan. Por eso, 6 meses después ya hubo tal disminución, porque ahora encontramos 16 diluciones. Empezó con 64, bajó a 32 y luego a 16.
y al año de 16 bajó a 8. Entonces, en este caso, la respuesta es ¿cómo estima el tratamiento? La respuesta es muy apropiada. Muchas gracias por su atención.